El sol apenas comenzaba a asomar cuando el forastero llegó al pueblo, envuelto en una capa polvorienta y con el rostro cubierto por un sombrero ancho. Iba montado en una mula flaca, pero resistente, que parecía conocer bien los caminos de piedra y sombra. Nadie lo esperaba, nadie sabía su nombre, pero los viejos del pueblo sintieron un escalofrío recorrerles la espalda apenas lo vieron cruzar la plaza. No pidió hospedaje ni saludó a los curiosos. Se dirigió directamente a una casucha abandonada al borde del monte, una estructura que había sido olvidada por todos, excepto por las historias que contaban los niños para asustarse entre ellos. Pagó en monedas de oro viejo al dueño del terreno, y en menos de una semana, ya vivía allí. Lo llamaban Don Raúl. No porque él lo dijera, sino porque alguien lo escuchó murmurar ese nombre en sueños, una noche en que el viento trajo su voz por entre las rendijas de la iglesia. A pesar de su aspecto gastado, sus ojos tenían un brillo inhumano, como brasas que nunca se apagan. No tardaron en surgir las habladurías. ¿De dónde había sacado esas monedas antiguas? ¿Qué buscaba realmente entre los árboles y piedras del bosque? Los niños lo espiaban desde la colina, viendo cómo se internaba cada noche en la oscuridad, siempre con su linterna, siempre en silencio. Una vez, un joven curioso intentó seguirlo. Nunca volvió. Su madre dijo que lo había oído gritar, pero los hombres que fueron a buscarlo no hallaron más que su sombrero, colgado en una rama como si alguien lo hubiese puesto allí a propósito. Don Raúl no habló del asunto. Al día siguiente, simplemente apareció en la plaza para comprar pan y sal, como si nada hubiera pasado. Nadie se atrevió a interrogarlo. Su presencia era como una sombra espesa que cubría el alma. Los días se tornaron más grises desde su llegada. Las aves dejaron de cantar al amanecer y una niebla extraña comenzó a envolver el bosque, incluso en pleno verano. Algunos vecinos comenzaron a ver figuras en la oscuridad, reflejos que no respondían a su dueño, y pasos que no dejaban huella. Aún así, Don Raúl seguía con su rutina. En las noches, desaparecía entre los árboles. En las madrugadas, regresaba con los zapatos manchados de barro, los bolsillos llenos de tierra, y los ojos cada vez más hundidos. Como si algo allí dentro lo estuviera consumiendo poco a poco. Una tarde cualquiera, cuando el sol parecía más débil de lo normal, Don Raúl fue visto en la cantina del pueblo. Nadie recordaba haberlo visto beber antes, pero esa vez pidió mezcal, lo tomó de un trago y dejó sobre la barra un pedazo de papel amarillento. Lo dobló cuidadosamente y lo deslizó hacia el tabernero sin decir una palabra. El tabernero, un hombre de mundo y sin miedo a lo extraño, desdobló el papel. Lo que vio lo dejó sin aliento. Era un mapa, dibujado a mano, con símbolos extraños y líneas que no coincidían con los caminos conocidos. En una esquina, escrita con tinta roja, una advertencia: el oro no es tuyo. No lo despiertes. Esa noche, el mapa desapareció misteriosamente. El tabernero fue hallado muerto en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de terror indescriptible. No había heridas, no había signos de violencia. Solo su mano cerrada como si hubiera sostenido algo o alguien. El rumor se extendió como peste. Algunos decían que Don Raúl había dejado el mapa como prueba, otros aseguraban que era una trampa, una forma de proteger el secreto que tanto guardaba. Sin embargo, no tardaron en aparecer los ambiciosos, los que veían en ese papel una promesa de fortuna. Un grupo de 3 hombres, liderados por un buscador de tesoros venido de Guadalajara, decidió seguir las indicaciones del mapa. Se internaron en el monte al anochecer, llevando palas, linternas y armas. Nunca regresaron. Lo único que se encontró de ellos fue una pala torcida y una linterna apagada, a la orilla de una zanja profunda. El pueblo se sumió en el miedo. Las misas se multiplicaron. Las cruces aparecieron en las puertas. Pero Don Raúl seguía allí, caminando entre las sombras, como si todo lo ocurrido no fuera más que parte de su rutina. Una anciana del pueblo, conocida por leer las cartas, dijo que el mapa no era un camino hacia el tesoro, sino un sello. Un sello que mantenía algo encerrado. Y que cada vez que alguien lo usaba, ese algo despertaba un poco más. Don Raúl, por su parte, comenzó a comportarse de forma aún más extraña. Hablaba solo en voz baja, hacía marcas en la tierra con un palo, y a veces parecía llorar sin lágrimas. Como si supiera que lo que había traído, no podía ser devuelto. A pesar de las advertencias, la curiosidad siempre encuentra su camino.
4 adolescentes del pueblo, hartos del miedo y seducidos por las historias de oro enterrado, decidieron una noche seguir los pasos de don Raúl. Se armaron con linternas, mochilas con comida y una brújula vieja. Juraron no decirle nada a sus padres. Era su secreto, su aventura. Esperaron hasta que don Raúl saliera como de costumbre, envuelto en su capa, con su linterna de aceite. Lo siguieron desde lejos, cuidando que las ramas no crujieran y que sus respiraciones no delataran su presencia. El viejo se internó más profundo en el monte de lo habitual, hacia una zona donde ni los leñadores se atrevían a cortar árboles. Durante horas caminaron en la penumbra. El aire se volvía más denso, más húmedo, como si el bosque estuviera vivo y respirando. A veces, el sonido de pasos parecía multiplicarse, como si algo más los siguiera a ellos. Pero cuando se daban vuelta, no había nada. Finalmente, llegaron a un claro. En el centro, don Raúl estaba de rodillas frente a una zanja abierta. Murmuraba en un idioma que no entendían, con una voz que no parecía humana. Frente a él, algo brillaba bajo la tierra, fragmentos de metal dorado, sucios, pero inconfundibles. Uno de los muchachos, el más impulsivo, quiso acercarse. Pero justo entonces, don Raúl alzó la cabeza. Su rostro estaba bañado en sudor y tierra, pero lo que más los paralizó fueron sus ojos, completamente negros, sin pupilas, como pozos sin fondo. Gritó una sola palabra: atrás. Los adolescentes corrieron sin mirar atrás. Solo 3 regresaron. El cuarto, Diego, nunca fue encontrado. Algunos dijeron que se perdió. Otros, que el bosque se lo tragó. Pero los que sobrevivieron jamás hablaron de lo que vieron. Desde entonces, no salieron más de noche. Y uno de ellos, el más joven, perdió la voz para siempre. La familia de Diego abandonó el pueblo al mes siguiente. Dejaron todo atrás. La casa, los animales, hasta las fotografías. Decían que por las noches, su madre lo escuchaba reír desde el monte, con una voz hueca que no le pertenecía. Don Raúl no fue visto por varios días después de aquello. Cuando volvió a aparecer, cojeaba, y su rostro estaba más demacrado que nunca. Algunos lo vieron hablar con los árboles. Otros lo vieron llorar frente a una cruz improvisada hecha con ramas secas. El claro donde ocurrió todo se cerró solo. Los árboles crecieron rápido, más densos. Nadie pudo encontrarlo de nuevo, ni siquiera los que lo buscaron con drones o GPS. Como si la tierra misma hubiera decidido esconder el pecado. Las noches comenzaron a cambiar en San Gerardo. El silencio habitual fue reemplazado por susurros. Al principio eran débiles, como el viento colándose por las rendijas. Pero con el tiempo, tomaron forma. Palabras. Lamentos. Gritos que venían desde el suelo. Algunos vecinos intentaron ignorarlos. Otros empezaron a dormir con velas encendidas o agua bendita junto a la cama. Una mujer mayor, doña Inés, juraba que su difunto esposo le hablaba desde el piso de madera. Le decía que no escarbara, que no abriera el cofre. Los perros del pueblo comenzaron a morir sin razón aparente. Los gallos ya no cantaban. Las sombras en las paredes se movían sin fuente de luz. Y en la iglesia, el cura halló un crucifijo al revés una mañana. Renunció esa misma semana y nunca más volvió. Don Raúl dejó de salir por completo. Se encerró en su choza, y solo se veía humo saliendo de la chimenea. Algunos dijeron que estaba haciendo rituales. Otros, que estaba enterrando algo, o a alguien. Una noche, un temblor sacudió el pueblo. No fue registrado por ningún sismógrafo, pero todos lo sintieron. Las lámparas se balancearon, las puertas se abrieron solas, y el suelo crujió como si algo inmenso se moviera debajo. Al día siguiente, aparecieron símbolos tallados en las rocas cerca del monte. Nadie supo cómo llegaron allí. Eran espirales, ojos, y una figura humana con cuernos. Los ancianos los reconocieron de antiguos libros de brujería que alguna vez el cura había escondido bajo el altar. El miedo se transformó en desesperación. Varios habitantes comenzaron a irse, dejando todo atrás. Las casas quedaron vacías, los cultivos sin cosechar. El pueblo se convirtió en un cascarón, un eco de lo que fue. Solo don Raúl permanecía. Su choza se convirtió en el último faro de luz en un mar de oscuridad. Y desde allí, cada noche, se escuchaban pasos. Pasos que no podían ser de un solo hombre.
Un periodista llamado Martín llegó a San Gerardo buscando una historia. Había oído rumores sobre un tesoro maldito, un pueblo abandonado y un hombre poseído por la culpa. Pensó que sería la crónica de su vida. No sabía que sería la última. Encontró el pueblo en ruinas. Casas vacías, puertas abiertas, silencio. En la plaza, el pozo estaba seco, pero cubierto con un paño rojo, como si alguien intentara sellar algo. Caminó hasta la iglesia, donde encontró una Biblia abierta en el Salmo 23. Las velas estaban frescas. Alguien aún vivía allí. Fue en la iglesia donde oyó hablar de don Raúl. Un anciano que quedaba, medio ciego, le contó lo básico, el forastero, el mapa, las desapariciones. Le advirtió que no lo buscara. Que había cosas que no se deben escribir. Pero Martín, terco, fue igual. Encontró la choza de don Raúl al borde del bosque. Tocó la puerta. Nadie respondió. La empujó. Dentro, el aire era espeso, cargado de un olor entre incienso y carne quemada. Y allí, en una silla de madera, estaba don Raúl. Más hueso que piel, con los ojos en blanco. Don Raúl lo miró, y habló. Dijo cosas que ningún hombre cuerdo debería repetir. Habló de voces que venían de las raíces, de ojos que lo vigilaban desde dentro de las piedras. De un oro que no era de este mundo, que cantaba cuando lo tocaban. Martín grabó todo. Su cámara lo captó, pero el audio se distorsionó. Solo quedó una palabra clara, repetida varias veces por don Raúl: perdóname, perdóname, perdóname. Luego, cayó muerto. El periodista huyó del pueblo. Cuando intentó publicar la historia, nadie le creyó. Las grabaciones se corrompieron. Las fotos desaparecieron de su teléfono. Y cada noche, desde entonces, sueña con un pozo y una voz que lo llama desde el fondo. San Gerardo sigue existiendo, en los bordes de los mapas. Pero ahora, nadie se atreve a buscarlo. Porque donde hay oro maldito, hay algo más. Algo que recuerda cada mano que lo tocó. Y que aún espera, bajo tierra. Un año después de la desaparición de Martín, un arqueólogo llamado Julián Ortega llegó al pueblo. No venía por oro ni por leyendas, sino por documentos antiguos encontrados en un archivo eclesiástico de Oaxaca. Manuscritos que hablaban de un corazón enterrado en la tierra maldita, protegido por un hombre condenado a vigilarlo por la eternidad. Al llegar a San Gerardo, encontró una neblina densa cubriéndolo todo. Las casas seguían vacías, pero intactas. Era como si el tiempo allí se hubiera detenido. En la plaza, el pozo aún estaba cubierto, pero sobre el paño rojo alguien había dejado una cruz de espinas. Julián sintió un escalofrío, mas siguió adelante. Explorando la choza de don Raúl, halló símbolos tallados en las paredes y un diario escondido bajo las tablas del piso. El diario era breve, escrito con letra temblorosa, como si cada palabra le costara años de vida. Allí, don Raúl relataba cómo había hallado el mapa en una expedición en Perú, y cómo fue elegido por el tesoro para ser su guardián. Según el diario, el tesoro no era oro común. Era un fragmento de un antiguo meteorito caído hace siglos, adorado por civilizaciones extintas como un dios. Quien lo tocaba o intentaba poseerlo era marcado. Maldito. Usado como recipiente para alimentar aquello que duerme bajo la tierra. Don Raúl lo descubrió demasiado tarde. Pero ya era parte del ciclo. Julián, a pesar del miedo, decidió ir hasta el claro donde todo había comenzado. Llevaba consigo el mapa original, el diario y una cámara. Pero al intentar ingresar al bosque, se perdió. El sendero cambiaba, los árboles se movían. Hasta que, sin saber cómo, llegó. El claro estaba allí, intacto. Y al centro, medio enterrado, algo brillaba. Cavó con las manos hasta revelar un cofre negro con inscripciones doradas. El cofre latía, literalmente. Como si tuviera un corazón. Julián no lo abrió. Lo fotografió, lo midió, y dejó todo como estaba. Pero mientras se alejaba, escuchó su nombre susurrado en su oído. Se giró. No había nadie. Esa noche, de regreso en su campamento, escuchó pasos rodeando su tienda. No durmió. Al amanecer, decidió que debía abandonar el lugar. Pero al mirar su cámara, todas las fotos estaban borradas. Solo quedaba una,
su propio rostro dormido, con algo negro detrás de él, agachado, sonriendo. Julián huyó sin mirar atrás. Publicó parte de su investigación bajo seudónimo. Murió 3 meses después en un incendio inexplicable en su casa. En su escritorio, quedó una nota: el corazón late, y pronto despertará. Décadas pasaron. San Gerardo desapareció de los mapas. El monte creció sobre sus ruinas, y lo poco que quedaba fue tragado por el tiempo. Pero a veces, algunos excursionistas curiosos, caminantes errantes, dicen haber oído campanas en la niebla. Campanas de una iglesia que ya no existe. Una joven estudiante de historia, Valeria Mendoza, encontró mención de don Raúl en un foro antiguo. Fascinada, decidió investigar por cuenta propia. Reunió recortes, diarios perdidos y el fragmento de un video que parecía mostrar a don Raúl en trance. Decidió viajar hasta donde una vez estuvo San Gerardo. No encontró el pueblo. Solo bosque. Pero mientras acampaba, halló una cruz torcida en la tierra, medio comida por el musgo. Debajo, una placa oxidada: aquí duerme el guardián. Valeria no sabía qué significaba, pero esa noche soñó con un hombre de ojos negros, arrodillado ante algo que respiraba bajo la tierra. Al despertar, había marcas alrededor de su tienda. Como huellas, pero no humanas. Partió inmediatamente. Pero llevó consigo un pequeño medallón que encontró cerca de la cruz. El medallón tenía el mismo símbolo que aparecía en los escritos de don Raúl, un círculo rodeado por ojos. Desde entonces, Valeria escribe compulsivamente. Sueña todas las noches con voces, cifras y un lugar que late en la oscuridad. Nadie lee lo que escribe. Las páginas están llenas de símbolos, mapas y nombres de personas desaparecidas. Ella dice que está traduciendo, preparando algo. Hoy, un museo en la Ciudad de México exhibe discretamente el medallón, como arte tribal sin origen definido. Pero los guardias reportan que las luces parpadean cada vez que alguien se acerca. Y una vez al mes, una gota oscura escurre desde la pieza, como si el tiempo aún alimentara su maldición. Nadie más habla de don Raúl. Pero a veces, en los alrededores de bosques olvidados, alguien encuentra monedas de oro antiguas, medio enterradas. Y al tocarlas, escuchan un susurro. Perdóname. Porque el tesoro aún está allí. Esperando. Respirando. Y el ciclo nunca termina.